Gracias por interactuar con nosotros a través de @internacionales_gv. Continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. De inmediato le damos la bienvenida a Nacho Montes de Oca, analista internacional. Nos acompaña desde Argentina para revisar lo que está sucediendo en torno a la supuesta muerte de Prigozhin. Buenos días, Nacho. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, siempre es un gusto. Nacho, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento sobre la supuesta muerte de Prigozhin? Hemos estado viendo muchas incógnitas, hay muchas preguntas sin respuestas hasta el momento. El Kremlin no parece decir nada hasta el momento. ¿Qué análisis le podemos dar a eso? Por rigor periodístico no podemos darla por cierta hasta que no existe una confirmación oficial sustentada en documentos o en pruebas evidentes, aunque la evidencia circunstancial que se viene acumulando, más la ausencia de Prigozhin del escenario, desmintiendo el evento, nos trae que como hipótesis de trabajo lo más útil en este momento es suponer que es cierto y que su muerte ha sido en efecto sucedió ayer. Así que lo tenemos como hipótesis fuerte, pero no lo podemos confirmar 100% por una cuestión de protocolo. Nacho, ¿y no sabemos tampoco ninguna reacción del grupo paramilitar Wagner? Solamente tenemos algunas reacciones aisladas. El día de ayer, algunos grupos desde Bielorrusia han prometido vengar a su jefe, suponiendo también la muerte. Algunas señales del edificio central de Wagner en San Petersburgo formando una cruz. Pero más allá de eso no sabemos cuál fue la reacción. Me olvidaba de algo, se está desmontando, y las imágenes satelitales así lo confirman, el campamento que han montado en Bielorrusia. Pero les decía que no tenemos idea todavía qué sucedió tras la posible pérdida de la cúpula de Wagner con los líderes de 20.000 soldados mercenarios que volvieron de Ucrania, y de 4.500 están repartidos en África, Siria y América Latina. Hablamos de una fuerza muy poderosa, la fuerza más efectiva que tiene Rusia en este momento, con lo cual no debiéramos dejar de prestar atención, más allá de las circunstancias del accidente, al destino de esta fuerza militar. Nacho, ¿y qué podría pasar ahora? ¿Cómo podría tomarse alguien más el liderazgo de este grupo que tiene tal importancia como mencionabas anteriormente? ¿Cómo será ahora esas estrategias y esas operaciones en estos territorios que mencionabas? Es muy complicado de prever porque el grupo Wagner no es solamente un grupo de mercenarios. El grupo Wagner, además de la fuerza militar, opera un emporio económico de más de 400 empresas alrededor del denominado Grupo Concord, con intereses en el Estado ruso que van probablemente hasta los 2.000 millones de dólares en contratos con el Estado. Además, explotaciones en las minas africanas por un valor aproximado anual de 2.000 millones de dólares, es un estimado a la mínima. Empresas que también trafican con los diamantes africanos. Y una tercera división que es no menos importante en términos políticos, que es la división cibernética, y que tiene un enorme ejército de trolls y de especialistas en propaganda que operan efectivamente, esto está corroborado por investigaciones y por la misma empresa Meta, la dueña de Facebook y de WhatsApp, que opera en 3 continentes y que tuvo una influencia decisiva en la instalación de Rusia en África, y que incluso ha tenido injerencia en las elecciones de Estados Unidos. Entonces estamos hablando de un grupo muy grande que objetivamente no puede serle entregado a una sola persona a riesgo de crear un nuevo Prigozhin, y que uno tiene que tener ciertas dudas si funcionará con la misma eficacia si es desmembrado para ser entregado a diferentes grupos o apropiado por el Estado y dejado en manos de un burócrata. Así que lo que tenemos es una enorme incertidumbre sobre el destino de un aparato político y militar y económico en extremo poderoso y muy importante para Rusia. Nacho, ¿y ahora cómo nos podemos explicar a quién es Prigozhin, ese ascenso que tuvo y que fue un gran aliado de Putin y que además tuvo tal liderazgo y tal compromiso con Rusia, con todas estas operaciones que hemos mencionado desde hace muchos años? Y no solo eso, sino ahora este final. A ver, entendamos la figura de Prigozhin, es muy extensa su carrera, pero lo vamos a tratar de resumir en los puntos esenciales. Prigozhin era parte del delito pequeño en San Petersburgo en la época soviética, y en ese momento entró en contacto con Vladimir Putin, que proviene de esa misma ciudad,
y comenzó a escalar luego de la perestroika en pequeños negocios gastronómicos en San Petersburgo. Pero para el año 2014, y gracias a su crecimiento económico, con los contratos que lograba a través de su amistad con Putin, que para ese momento era denominado el chef de Putin por sus negocios gastronómicos, creó en 2014 la Fuerza Wagner, y la Fuerza Wagner fue la responsable de actuar en nombre del Estado ruso, cuando el Estado ruso no se podía involucrar, en el Donbass y la invasión de Crimea. A partir de ese momento empieza a diversificar sus actividades y no solamente actúa en Ucrania, sino que además se extiende a África y América Latina y Siria, por supuesto, que es el escenario inicial de esta expansión. Para ese momento, las operaciones, la extensión de sus operaciones y la magnitud de sus negocios, siempre asociado a Putin, le dieron un poder tal que lo llevaron a la idea de poder convertirse en una alternativa de poder dentro de Rusia. Y es en ese momento, a partir de la batalla de Bakhmut y los problemas que hubo en esa batalla para Rusia, con enormes pérdidas, que comenzó a cuestionar a su jefe, a Putin, y de allí a junio, a partir del 21 de junio, cuando comienza el motín, que finaliza con la toma de Rostov y la marcha a Moscú, en ese momento el antiguo aliado y mano derecha de Putin parece haber firmado su sentencia de muerte. Esa es un pequeño obituario, si se quiere, en caso de que se confirme la muerte de Prigozhin. Nacho, y ya para finalizar, sí, sabemos y se da a conocer oficialmente la muerte de Prigozhin. ¿Cómo quedaría la imagen de Rusia o de Putin específicamente? El enorme problema que enfrenta Putin no es que haya acumulado poder, sino que lo ha puesto en duda. ¿Por qué? Porque en los términos de Rusia puede haber eliminado físicamente a su enemigo, pero corre el riesgo de crear un mártir que reúna en su figura todos los cuestionamientos que atraviesa la población de Rusia, o los rusos, hacia los resultados de la guerra en Ucrania, que incluye las sanciones y una degradación del estilo de vida. Entonces, si bien momentáneamente puede decirse que Putin se quedó sin un rival poderoso, a largo plazo hay que ver qué sucede con la figura de Prigozhin y además sumarle lo que hablábamos antes del destino de estos 24.500 hombres, que no debe ser un factor tenido a la ligera. Muchísimas gracias, Nacho, por acompañarnos y bueno, estaremos muy atentos a que se oficialice o no la presunta muerte de Prigozhin. Gracias a ustedes.